Estimadas y estimados asistentes, sean muy bienvenidos al seminario temático denominado Proyecciones hidrológicas, herramientas para enfrentar la crisis del agua en la región de Valparaíso, que es organizado por el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, que es financiado por Corfo, liderado por la Universidad de La Serena y ejecutado en conjunto con SEASA, Casalac y Minera Los Pelambres como asociados. Esta actividad, además, el día de hoy cuenta con el apoyo del programa Fruticultura Sustentable en la región de Valparaíso. Cabe destacar que el objetivo de la jornada es dar a conocer diversas tecnologías y métodos con que cuenta el Consorcio Quitayanco y sus asociados, que apuntan a facilitar la forma en que enfrentamos la crisis del agua, permitiendo lograr visiones compartidas sobre el tema con los actores de la región de Valparaíso. Después de esta introducción, saludamos en especial a Héctor Chocobar, ejecutivo de programas de capacidades tecnológicas de Corfo, a Pablo Álvarez, director del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, a Kurt Neulin, gerente del programa Fruticultura Sustentable de la región de Valparaíso, a Ernesto Vélez, gerente de la Junta de Vigilancia, segunda sección Río Aconcagua y sus afluentes, a todos los miembros del comité ampliado, a productores, profesionales, asesores, académicos, equipos técnicos de instituciones de la región de Valparaíso y a todas y todos los asistentes que hoy nos acompañan en esta actividad. A continuación, invitamos a Héctor Reyes, subdirector del laboratorio PROMRA y del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, a entregar sus palabras de bienvenida para esta jornada. Gracias, Camila. Es un agrado saludarlos y estar con ustedes en esta jornada. Agradecer su disposición e interés en asistir. Bueno, Camila ya hizo los saludos protocolares, simplemente reiterar el particular saludo a Héctor Chocobar, ejecutivo de programas de capacidades tecnológicas de Corfo, Ernesto Vélez, representante de la Junta de Vigilancia, representantes de organizaciones de usuarios de agua que nos acompañan, profesionales de servicios públicos y empresas, y académicos y colegas de otras universidades, a todos los asistentes al seminario. Es un privilegio contar con ustedes en este seminario que ha sido preparado especialmente para el territorio de la quinta región, pensando indudablemente en los actores y agentes ligados a los recursos hídricos de este territorio, que es una actividad que es parte del desarrollo de acciones del Consorcio Tecnológico Quitayanco, y que esperamos, por cierto, continuar desarrollando y ofrecer también otras actividades de esta naturaleza en el tiempo venidero. En nombre de la Universidad de La Serena, un saludo especial de nuestro rector, quien, como saben, en el fondo, por compromiso también no puede estar presente. Y un saludo especial también de nuestra directora del departamento, la doctora Adriana Benavides, quienes han comunicado sus saludos y el éxito en esta jornada. Sin más, desear que el seminario sea de provecho, que esté también dentro de las expectativas que ustedes tienen, y quedamos abiertos y disponibles en fondo a desarrollar otras actividades en el futuro. Muchas gracias de nuevo por acoger esta invitación y, por supuesto, dar el tiempo siempre escaso para acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del subdirector Héctor Reyes. A continuación, invitamos a Héctor Chocobar, ejecutivo de programas de capacidades tecnológicas de Corfo, quien también nos entregará su mensaje de bienvenida para esta jornada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en representación de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, e indicar que nosotros como institución estamos siempre muy atentos al desarrollo en cada una de las regiones, y en este caso puntual el de gestión hídrica. Es por eso que estamos
apoyando desarrollos como el de Quitayanco, el de Capta, y también en la macrozona centro-sur con el Consorcio Hídrico de la Universidad de Concepción. Entonces, para mí es un placer compartir con el grupo de profesionales a través del desarrollo que tiene el consorcio. Uno ve la vinculación que tiene con la Junta de Vigilancia, cómo hacen los desarrollos en terreno, y creo que es lo principal, y hacer estas vinculaciones virtuosas también con los organismos del Estado, como la DGA, con el MOB principalmente. Entonces, para nosotros es súper placentero el poder entregar este apoyo, indicar también que hacemos también desarrollos vinculantes con otro tipo de iniciativas, como por ejemplo el de la nueva convocatoria que se lanzó hace poco de zona árida en la región del Norte Grande, que son vinculantes con toda esta gestión integral de recursos hídricos. Por lo tanto, para nosotros es sumamente satisfactorio el poder apoyar de manera concreta este tipo de iniciativas, y felicitar al equipo, porque siempre los seminarios tienen muy buena concurrencia, tienen una buena traza, y además están muy actualizados con la realidad de cada una de las regiones y cuencas en las cuales se abordan los estudios y análisis. Así que muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Héctor Chocobar, ejecutivo de programas de capacidades tecnológicas de Corfo, por sus palabras de bienvenida a este seminario virtual. A continuación, saludamos al doctor Pablo Álvarez Latorre, quien es director del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, y quien hoy durante esta tarde nos expondrá la presentación titulada Proyecciones hídricas como herramientas estratégicas de nivel regional. Gracias, Camila. Supongo que se está compartiendo, que se ve por todos la presentación que voy a iniciar. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Yo lo veo, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, lo que pretendemos con las exposiciones que vamos a hacer ahora, y lo que yo espero en particular con la que voy a mostrarles, es contarles un poco la historia de lo que ha ido pasando en el proceso de esta gestión tecnológica que hemos ido haciendo en las cuencas de la región de Coquimbo, hasta lograr lo que hoy día tenemos, no en términos solo de la tecnología, sino que también del vínculo que se ha logrado con las organizaciones, y por lo tanto relevar ese aspecto. Entonces voy a partir con la presentación. Uno es que en la región en la que nos encontramos, al igual que en la región de Atacama y de Valparaíso, las organizaciones de usuarios de agua son de suma relevancia. Tienen una distribución en el territorio que genera cohesión en torno a un recurso, que es fundamental. Esto yo prefiero siempre decirlo porque los aliados naturales del área de desarrollo tecnológico son las organizaciones de usuarios, y son también los que van a generar de verdad cambios muy relevantes en la gestión en el agua en las cuencas. Particularmente las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas, los APR, etcétera. Todos aquellos que de alguna manera tienen que administrar un recurso distribuido en el territorio, y que además está relacionado con las personas. Todo aquello genera complejidades porque está lleno de expectativas todo el tiempo está lleno de preguntas, y particularmente, y esto es importantísimo en el fondo, de la región metropolitana hacia el norte, o sea, de la región del Libertador Bernardo Higgins hacia el norte, también todo el tiempo con condiciones de déficit. O sea, en el fondo son áreas que son fundamentalmente gobernadas más bien por la oferta, más que por la demanda. Siempre hay una demanda que está superando a la oferta, y es la oferta la que pone la restricción. Entonces siempre hay expectativas, dudas, preguntas. Por otro lado, el hecho de que las organizaciones de regantes tengan un desarrollo importante hace que, entre comillas, los protocolos de las decisiones se vayan cumpliendo, y que efectivamente la existencia de las asambleas, por ejemplo, de los directorios, la participación de profesionales dentro de la administración de las organizaciones, sea una componente relevante.
y por lo tanto el camino desde la persona que administra o el conjunto de personas que gestionan y administran profesionalmente la organización, hasta el directorio que tiene que tomar las decisiones, y finalmente la asamblea que puede apoyar o rechazar esas decisiones, me parece a mí que es muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra es que en el fondo, cada vez que el directorio se relaciona con la asamblea, le hace una propuesta, y esa propuesta tiene muchos componentes. Normalmente tiene componentes de infraestructura, componentes de presupuesto, y tiene un presupuesto hídrico. Tiene una componente que es el presupuesto hídrico, y la rendición de cuentas del presupuesto hídrico anterior. Entonces empieza a aparecer, esto yo diría desde hace más o menos unos 10 o 12 años atrás, empieza a aparecer esta cuenta de la situación hídrica, tanto hacia atrás, y por lo tanto el resultado de los balances y cuánta agua se ha distribuido, etcétera, cuánta agua hubo disponible, y para adelante, qué es lo que se va a hacer dentro de los siguientes meses, temporadas, etcétera. Y en este sentido, la temporalidad también es una cosa que hemos ido visualizando, se ha ido alargando. O sea, en el fondo la sequía del 96, 93, 96 nos enseñó muchas cosas, pero yo diría que nos mantuvo durante bastante tiempo pendientes del corto plazo. Y ya a partir del año 2000, el tema del cambio climático y las oscilaciones, el niño, la niña, etcétera, todo aquello ha ido provocando una mirada de un poquitito más de largo plazo. Y por lo tanto ya no se preguntan cuál es la distribución de agua que vamos a hacer en los próximos 2 meses o 3 meses, sino que se están preguntando en la temporada, y en algunos casos es cómo lo vamos a hacer en escenarios de cambio climático. Y eso a nosotros en el fondo nos provoca un desafío bien importante, porque tiene que ocurrir un montón de cosas para poder responder la pregunta. Y la pregunta más simple, que es muy difícil de responder, es la que nos aparece ahí: ¿cuál será la disponibilidad de agua en los próximos 9 a 12 meses? Y para eso tenemos claro que se necesita una plataforma de datos. Para eso tiene que haber institucionalidad, y por lo tanto las organizaciones tendrán que medir. Debe haber una cultura de la medición, una cultura del dato, una cultura del registro y una cultura de la evidencia. Lo mismo nos pasa con un organismo robusto como es el SEASA en la región, que una de las primeras acciones que desarrolló fue la implementación de la red meteorológica regional, que nos permite hoy día tener en el fondo datos distribuidos y que podemos observar casi en tiempo real. Y finalmente, la Dirección General de Aguas, que tiene la data histórica que nos permite en el fondo calibrar en periodos razonables de extensión climática los distintos modelos con los que trabajamos. Y finalmente, con muy buena fortuna, la disponibilidad hoy día a título gratuito de imágenes satelitales de muy buena resolución, que en conjunto con las capacidades para analizar y modelar nos permiten dar respuesta a estas preguntas con distintos niveles, por supuesto, de erraticidad para los distintos periodos. Entonces, siempre mostramos esta imagen, y fue una cosa que hicimos al principio, cuando nos planteamos esta pregunta. En el fondo nos preguntábamos qué es lo que pasa primero y cuál es la consecuencia de aquello que pasa, para ver si aquello que ocurre primero es un predictor de lo que va a pasar después. Y por supuesto, en el fondo, la pregunta lógica es si lo que pasa meteorológicamente en el corto plazo, ¿cierto?, incide en lo que vamos a ver hidrológicamente en los siguientes meses o en la siguiente temporada. Y bueno, sí, por supuesto que hay un vínculo, y ese vínculo nos lo permite entender la modelación, y nos permite someterla a distintos escenarios. Entonces, también hemos aprendido que hay culturas diferentes asociadas a las temporadas agrícolas, a las temporadas hidrológicas y a las decisiones según la cuenca. Voy a contar un caso. Por ejemplo, la temporada de riego, la temporada de gestión hídrica en la cuenca del Elqui, por ejemplo, se inicia en
el día 1 de septiembre con el último dato del mes de agosto, el 1 de septiembre, y da la vuelta completa, ¿cierto?, hasta el otro año, hasta el último día del mes de agosto del año siguiente. En el caso del Limarí, parte el 1 de mayo con el último dato del mes de abril. Y en el caso de Choapa, parte un mes antes, ¿eh? Con el dato de marzo se toma una decisión, se toma igual que en el Limarí, y en el caso del Huasco, parte un mes antes. Con los datos de marzo se toma la decisión en abril. Entonces, en el fondo, estando tan cerca y en condiciones de aridez tan próximas y tan extremas también, las culturas agrícolas o las culturas de uso del agua son diferentes y por lo tanto también las temporadas agrícolas cambian, las temporadas hidrológicas cambian y los momentos de decisión cambian. Y eso incide en lo que uno va a proyectar y por supuesto en aquello que los propios regantes después van a validar o van a someter a sus asambleas. Entonces nos enfrentamos a varias incertidumbres. La primera es la incertidumbre meteorológica, porque no sabemos efectivamente cuánto va a llover. Y la segunda es la consecuencia hidrológica de esa precipitación, que también tiene otra incertidumbre, pero que sabemos que podemos modelarla y reducirla bastante. Entonces, basado en estos principios, nosotros empezamos a desarrollar, a tratar de resolver la pregunta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que en las cuencas altas particularmente había una relación muy importante entre la cantidad total generada de agua en una cuenca y lo que ocurría en la parte alta de la cuenca, ¿eh? Porcentualmente, el aporte de la parte alta era muy relevante respecto al total de agua generado en las distintas cuencas. Dada esa condición, nosotros considerábamos que era muy relevante, o sea, uno respondía una parte muy importante de la pregunta, si resolvía el problema de las cuencas altas primero, en términos de prioridad. Y ese fue el primer paso que dimos. Entonces desarrollamos modelos para las partes altas quiere decir aquellas zonas donde en general no hay uso consultivo de los derechos de aprovechamiento, y por lo tanto es una zona que en general vamos a denominar como zona de generación hídrica. Pero tenía, si bien es una zona que está, entre comillas, más prístina en términos de los usos, tiene el defecto de que está mucho menos estudiada en términos de la cantidad de datos, de la frecuencia de datos, de la extensión de las series temporales, lo suficiente para validarlas, y de una geografía compleja, con cambios de orientación, con cambios en la pendiente, con distintos materiales, etc. Entonces, varias cosas que hicimos en el fondo fue, por ejemplo, que esto lo desarrolló Aldo Tapia, que luego va a exponer. Aldo estudió en el fondo las diferencias de las temperaturas para los distintos meses del año en relación a su exposición y a los distintos pisos altitudinales que hay en la zona de precordillera y cordillera. De tal manera que, usando datos satelitales y usando los datos de una estación base, pudiéramos en el fondo resolver el problema de la distribución de los datos de temperatura sin necesariamente esperar a tener una estación en cada piso altitudinal. Y bueno, se logró, los modelos funcionan, luego les vamos a mostrar algunos de los resultados. Lo que les comentaba recién, aquí está el aporte, esta es una cuenca de la región de Coquimbo, ustedes ven en azul el aporte de la cuenca alta y en verde el aporte de la cuenca intermedia, y por lo tanto, claro, en la mayoría de los años siempre la cuenca alta tiene un aporte porcentualmente mucho mayor que el resto de la cuenca al total de agua generada, y es por eso que en el fondo nos dedicamos a ello. Eso nos llevó a configurar modelos que son semidistribuidos. En el caso particular nuestro usamos el modelo WIP, que funciona a nuestro juicio para los datos que tenemos bastante bien. Generamos estos nodos, se llaman nodos de generación, esos puntitos verdes que están ahí, que son pedacitos de cuenca, cada uno con un distinto piso altitudinal y con un área asignada. Y esa área asignada, a su vez adentro, tiene los datos, entre comillas, meteorológicos que son necesarios para provocar el escurrimiento del agua
o el congelamiento de la nieve o el derretimiento posterior de la nieve en función de la precipitación que se haya registrado. Todo eso nos permite en el fondo, una vez que tenemos diseñada esta topología, esta distribución de los distintos nodos en la cuenca, nos permite proyectar distintos escenarios de precipitaciones, dado que la precipitación y la temperatura, por ejemplo, son variables que están incluidas dentro de cada uno de estos nodos. Eso nos permite generar en el fondo este tipo de resultados después de varios años de haberlo ido calibrando y mejorando. Este es Río Grande en las Ramadas, en la cuenca alta del Limarí, y está lo que llamamos el caudal observado, que es todo lo que ustedes ven hacia acá, y estos son los escenarios proyectados en este último periodo. Y lo que ven en el fondo son los escenarios ya, el base, el moderado y el optimista. Luego vamos a explicar qué significan y cómo se interpretan, ¿eh? Y vamos a ver cómo varían en el tiempo. Y este producto, este resultado, en el fondo nosotros lo vamos entregando desde el mes de mayo en adelante. O sea, lo hacemos en mayo, lo hacemos en junio, en julio, en agosto y en septiembre si es necesario. Y vamos acompañando en el fondo la decisión a las distintas organizaciones para la distribución del agua. Lo mismo en el fondo, por ejemplo, se puede proyectar la cantidad total de millones de cubos que se va a generar en cada uno de los escenarios, y eso de alguna manera, que es algo que nosotros no teníamos proyectado, les sirve a las organizaciones porque les genera bordes, ¿eh? Un borde inferior y un borde superior, particularmente en años que son bien complejos. Cuando uno viene de una sequía, la expectativa que tiene las precipitaciones es súper alta, pero la verdad es que es muy poco probable que una precipitación en igual condición con una cuenca seca versus una cuenca que ha estado húmeda durante varios años, lo más probable es que las escorrentías sean muy distintas a pesar de tener igual precipitación. Y eso lo resuelve bastante bien el modelo. Lo otro es que apareció ya en la región y particularmente en las organizaciones de usuarios de agua la pregunta de los escenarios de cambio climático y cómo estos afectarían a sus propias cuencas. O sea, ya las personas están pidiendo proyectar su desarrollo a los siguientes 10, 15 o 20 años más y le están preguntando a la organización cómo va a resolver el tema, ¿eh? Cómo lo va a abordar dentro de sus prioridades, cuál es su plan para hacerse cargo de la situación en la que la cuenca se va a integrar, ¿eh? Y bueno, la primera cosa es que eso nos permite diseñar en el fondo, incorporar estos escenarios dentro de esta pregunta nos lleva a incorporar estos escenarios dentro de los modelos que habíamos propuesto anteriormente. Como tienen dentro de las áreas de generación las mismas variables que se asocian a cambio climático, las integramos y en el fondo generamos corridas de datos de precipitaciones, por ejemplo, o de caudales, que nos permiten en el fondo comprender cuál va a ser el comportamiento de largo plazo de la cuenca en ese escenario, ¿eh? Entendiendo también toda la incertidumbre que el propio escenario puede tener, pero por lo menos nos permite después estresar a las decisiones, o sea, en el fondo llegar a generar, por ejemplo, periodos extensos de sequía, como este que está acá, que ustedes ven. Esta es una situación para el Valle del Elqui, en la parte alta, en que se cumplen desde el año 2032 al 2040 y tanto, que sé yo, un periodo bastante extenso de 10 años. Eso no necesariamente va a pasar ahí, esto no tiene que ver nada con consecuencia, lo importante es la línea tendencial, ¿eh? Para ser claro, esto no va a ocurrir tal como está acá, en lo absoluto, es solamente una línea tendencial, que es lo importante de la secuencia de datos que estamos usando. Lo siguiente es que nos empezamos a preguntar también cuando partimos con este asunto, cuáles eran eventuales predictores o cómo podíamos achicar el tamaño de la cantidad de datos para poder generar los escenarios de precipitación y que no fueran todos, ¿eh? Toda la estadística de precipitaciones estuviera presente en nuestras decisiones, porque eso haría que simplemente en los escenarios siempre, todos los años, tuvieran la misma amplitud, tuvieran siempre los mismos mínimos y máximos, excepto que fueran integrando nuevas condiciones más extremas aún. Entonces,
lo que decidimos fue trabajar con índices de tipo climático, como el ONI, que es el que ustedes están viendo, que se utiliza como un predictor trimestral para el fenómeno del niño y la niña. Ustedes están viendo acá el modelo, los modelos la proyección de los modelos en septiembre del 2021, y lo que hay que poner atención es en esta línea roja y la azul y esta verde. Lo que está ocurriendo entre más 0,5 y menos 0,5 es neutralidad, y lo que ocurre de aquí hacia arriba es niño, siendo niño débil, moderado, fuerte, y de aquí hacia abajo, de menos 1 hacia abajo, van a ser niñas moderadas o niñas fuertes. Entonces, en función de los datos de este tipo de variables climáticas, nosotros podemos asociar una estación y su estadística al comportamiento del fenómeno en la fecha en la que se produce la predicción. Dado aquello, se puede generar, en el fondo, una serie estadística a la que, en el fondo, le atribuimos una determinada probabilidad para distintos valores, y si ustedes ponen atención, en el fondo hay 75, 50 y 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, con los datos de precipitaciones que nosotros consideramos en función de estos índices climáticos, la serie se acorta, ¿cierto? No son tantos datos como la serie completa de información de precipitaciones para esa estación. Se restringe, y a esa restricción, en el fondo, nosotros le aplicamos los factores de probabilidad y tomamos los datos que están en el 75% más altos de precipitación, en el 50% y en el 25% más bajo. Y a eso le llamamos pesimista, moderado y optimista. Entonces sabemos nosotros desde el día cero en que partimos con este asunto que lo que vamos a ofrecer a las organizaciones de usuarios es una pluma, una nube de posibilidades dentro de estos márgenes, ¿no?, de probabilidad, y por eso se llaman escenarios y no necesariamente predicciones. Bueno, esto tenía un montón de incertidumbre al principio, y lo empezamos a desarrollar, se calibraron los modelos y desarrollamos, por ejemplo, el modelo para la parte alta del río Elqui, en la laguna, en entrada de embalse, a 3.300 metros de altitud, y con un periodo de calibración de 1990 a 2013. Este modelo todavía nosotros lo ocupamos, está vigente, y es el que usamos en el fondo para el caso de Elqui, en cabecera, y tenemos indicadores estadísticos súper positivos, son muy buenos. Pero les pido que miren ahí, ¿ah? Esto es una cuenca nival, completamente nival, a 3.300 metros de altitud. En este otro caso, Grandes Las Ramadas, tienen muy buenos indicadores también, mismo periodo de calibración, a 1.350 metros, por lo tanto es una cuenca que tiene una componente nival y tiene una componente también importante pluvial, ¿ah? Y también tiene calibraciones bastante buenas. Y finalmente Choapa en Cuncumén, en la tercera cuenca más al sur, también con el mismo periodo de calibración, ya 1.200 metros, también tenemos un bastante buen desempeño. Entonces, con esos tres elementos, para cada una de las cuencas, más otra serie de cuencas que se desarrollaron posteriormente y se fueron calibrando, nos empieza a pasar, en el caso, por ejemplo, del embalse Puclaro, o en realidad de cualquier decisión, porque al final lo que ocurre es que esta persona que está aquí es el administrador, o es el regante, o es cualquier persona que tiene que tomar una decisión respecto al agua con un nivel de incertidumbre importante. ¿Por qué? Porque en el fondo está mirando a la misma fecha y está viendo dos datos que son iguales, ¿eh? La diferencia es que cuando estaba parado acá, el embalse o los caudales o las precipitaciones iban para abajo, y por lo tanto él podía haber distribuido mucha agua y haber quedado inmediatamente abajo, o podría haber sido muy moderado y haber permanecido por más tiempo. Y por el otro lado, si hubiese estado acá y esa hubiese sido la condición, y hubiese tomado una decisión muy conservadora, habría perdido probablemente una oportunidad de desarrollar y de producir usando esta agua, o simplemente o si hubiese sido por lo contrario muy osado, la habría aprovechado. Entonces, esta fue, después de la primera pregunta, ¿cuánta agua va a haber? Después nos empiezan a preguntar, bueno, y en el fondo, en iguales condiciones, ¿qué es lo que hago? Para eso
creamos también otras herramientas de decisión, entre ellos esta plataforma que le hicimos con un proyecto FIA hace ya como 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, y ha funcionado bastante bien. En ella, nuestro objetivo al inicio era incorporar 4 metodologías a lo menos para la determinación de la distribución de agua de la temporada, de tal manera que obligáramos a distintas metodologías a converger a un valor que les permitiera a los regantes tener una nube de posibilidades de decisión, mucho más acotada, por supuesto, pero no llegar con una sola proyección a tomar una decisión. Y es lo que ustedes ven acá. Hay el modelo o la forma 1 de determinar la cantidad de agua disponible, es esta, la forma 2, la forma 3, qué sé yo, la forma 4, y en función de eso se van generando distintas formas de distribuir el agua y de asignar una dotación. En este caso, esto quiere decir que se va a distribuir el 32% del derecho. Si fuera 1 litro por segundo, van a entregar 0,32 litros por segundo por acción. Y ellos dentro de las plataformas pueden jugar, en el fondo pueden cambiar los valores y poner otros datos, y van a generar situaciones distintas o similares, si toman la misma decisión, para la siguiente o la subsiguiente temporada. Hoy día estamos trabajando con esto, seguimos avanzando, y hemos integrado otras variables más, como por ejemplo el control de las compuertas Rubicon, no de las compuertas, sino que en el fondo los datos generados y el procesamiento de esos datos para generar en el fondo decisiones a nivel de la cuenca. Un poco parecido a lo que se hace en el caso de la Concagua, con los balances, que funciona súper bien. Acá también con los datos reales asociados a Rubicon se pueden hacer balances por distintas zonas y tomar las decisiones. Otra cosa es que se generó entonces también un modelo de distribución de agua, pero en escenarios de cambio climático. Entonces, al principio el modelo funcionaba con los datos históricos hacia atrás, pero al poder calibrarlo y generar los escenarios futuros, con la situación más estresante, que era el escenario 8.5, se pudo en el fondo estresar más el modelo y exigirle en el fondo una mejor performance. Y eso fue en el fondo lo que logramos, y finalmente se distribuye en buena parte en función de aquello. Se generan los manuales, la regla de operación, y es lo que se aplica. Ahora, paralelamente, esto es bien importante, nosotros hacemos, a partir de mayo, hacemos las presentaciones de los distintos resultados de las evaluaciones que hacemos para cada una de las cuencas, pero también nos juntamos con los directorios de las organizaciones, y en el fondo vamos orientando las decisiones, y en el fondo abrimos el modelo, se hacen las consultas, metemos las variables que ellos quieren y jugamos ahí un rato, en el fondo, con esto. Y eso genera un efecto extraordinario, porque las personas abren en el fondo la tecnología y nos obliga también a nosotros a hacer interfaces mucho más amigables de utilización. Lo mismo hacemos en el caso del Limarí. Este es la situación del embalse La Paloma, en el que lo que hacemos es proyectar este comportamiento dentro del embalse. Esto es inicio de temporada, término de temporada, y lo que está aquí abajo es el volumen proyectado en función de los meses y el agua que está ingresando al embalse en millones de cubos. Y hoy día estamos entregando las proyecciones en el fondo a 2 temporadas posteriores, en función de distintos escenarios de probabilidad de excedencia que ellos nos piden. Y eso les permite en el fondo también tomar ese tipo de decisiones. Aquí les quiero mostrar un poco cómo ha sido para el caso del Choapa, y es lo que hacemos para todos en el fondo, es cómo partimos y cómo se va desarrollando. Entonces les pido que se fijen en este eje que va de 0 a 12 cubos por segundo. Entonces, en el mes de mayo, cuando todavía no ha caído ni una gota ni nada, nos piden, bueno, ¿cómo se va a ver la temporada? Nosotros no sabemos, en el fondo, entonces proyectamos los escenarios y son abiertos, son súper abiertos, porque todavía hay muy pocas señales. Y vamos avanzando y empieza a pasar esto. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, si bien parten los 4 escenarios desde el observado, desde el basal hasta el más optimista de los escenarios, que es este verde que está aquí arriba, súper
separados, la verdad es que igual ponen un techo y un piso, pero en la medida que va pasando el invierno, se va acotando el margen de esos escenarios y las probabilidades de que ocurran eventos extraños también se van reduciendo. Y por lo tanto hay un momento en que ya, por ejemplo, ahora, en que los escenarios convergen. Y solamente el escenario optimista podría desviarse un poco del escenario en el que estamos, que es este morado, este escenario de base, y por lo tanto el efecto es prácticamente nulo. Y eso significa que en el fondo con esos datos ellos pueden tomar decisiones para la distribución. Lo segundo, ya en esto va a ahondar bastante más Aldo con su especialidad, es que también hemos levantado toda la infraestructura de las organizaciones. Toda esa infraestructura está distribuida dentro del área de riego. Cuando decimos que la levantamos es porque efectivamente se caminaron todos los kilómetros y todos los metros. Esto está con precisión centimétrica, con GPS diferencial en toda el área. Se midieron todas las pérdidas por conducción en los distintos canales, en toda la red. Están las bases de datos de los derechos, de las áreas de riego, de cada uno de los polígonos cultivados con cada cosa, ¿eh? Caducos, persistentes, ciclo corto, etc. Y eso nos permite, por ejemplo, aquí arriba ver los datos generales de la cuenca y aquí abajo ver los datos, qué sé yo, del canal 1 de los 48 que hay. Y ese canal 1 adentro tiene los datos de cada una de las unidades de riego que hay en esa área. Eso redunda en la determinación de las demandas dentro de cada una de esas áreas. Aquí está la 2017, la 18 y la 19 para los distintos rubros, ¿eh? Caduco, qué sé yo, praderas, persistentes y ciclo corto, y acá está el total. Y eso nos permite a su vez contrastar la proyección de la oferta, que es esta celeste que está acá, que no está en metros cúbicos partido por segundo, sino que está en porcentajes de desmarque. 10 puntos de desmarque, 8 puntos de desmarque, 8, 13, 14 puntos de desmarque, etc. Y esta es la demanda que está en puntos de desmarque también. Entonces, bueno, ustedes ven, esto es lo actual, así por lo tanto ustedes verán cómo se viene un poco la situación para el caso de Choapa en el caso de la región de Coquimbo. Entonces, mal o bien, esto sirve montones para las organizaciones porque se proyectan, porque en el fondo pueden tomar decisiones de manera anticipada. Esto nosotros tienen que pensar que lo venimos haciendo desde mayo, junio, y han ido cambiando las curvas, pero las personas terminan comprendiendo y se produce un proceso de transferencia súper interesante. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del director del Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, doctor Pablo Álvarez. Y para seguir con la jornada, invitamos a Aldo Tapia, quien es ingeniero agrónomo encargado del área de geomática y telemetría del laboratorio PROMRA, quien nos expondrá la presentación titulada PROMUS, seguimiento y monitoreo del uso de suelo agrícola. También mencionarles, invitarlos a que puedan dejar sus preguntas, sus consultas para los expositores, las que serán resueltas al final de la presentación de Aldo. Gracias, Camila. Ya, perfecto. Entonces ahí debe estar compartiéndose. Bueno, yo les voy a presentar la experiencia de un proyecto que, bueno, ya fue ejecutado hace varios años atrás, pero que aún sigue vigente en cuanto al seguimiento que se ha hecho de los productos y de la actualización de la información que inicialmente en él se desarrolló, y que nos ha servido bastante para poder comprender cómo ha sido la dinámica y cómo ha ido evolucionando los suelos agrícolas, bueno, principalmente, o en específico en realidad en la región de Coquimbo. Este proyecto se llama PROMUS, fue desarrollado con fondos del FIC, del gobierno regional de Coquimbo, del año 2015, y su objetivo tiene el seguimiento y monitoreo del uso agrícola del suelo. Entonces, bueno, organizar la presentación en 4 grandes puntos. De partida, el origen de dónde nace este proyecto. Vamos a dar a conocer algunos antecedentes generales del proyecto.
cuál han sido algunas problemáticas e hitos, y finalmente las salidas de información que se han obtenido a través de los insumos, o sea, de los productos que se han generado a partir de este seguimiento de uso suelo. Como les mencionaba recién, este proyecto fue financiado con fondos del FIC 2015 de la región de Coquimbo, y el origen de este proyecto nace a partir de una serie de preguntas bueno, en ese momento surgieron y que debíamos poder resolver con premura, porque nos encontramos en medio de la mega sequía. eh, lo- los volúmenes disponibles en los embalses rápidamente estaban bajando, las proyecciones que por otro lado también se estuvieron generando inicialmente con WIP, también indicaban de que las temporadas iban a ser difíciles. Y por otro lado también estaba el gobierno preguntando y con la duda de qué tan grande era la afectación a la agricultura en base a la sequía que estaba en curso. Entonces, esa fue como la gran interrogante inicial, que era cuál era el efecto de la sequía en el uso agrícola en los suelos de la región de Coquimbo, porque, bueno, hasta el momento se tenía solamente algunos datos generales. Inicialmente estaban los catastros frutícolas, las intenciones de plantaciones, que son bastante genéricas, y también en los censos, y bueno, ya por el censo poblacional hubo problemas también en el censo agrícola, donde también se desplazó, donde no se realizaba el año 2017. Entonces, no se contaba con la información necesaria para poder responder la pregunta de cuál era el efecto que estaba teniendo la sequía en ese momento. Entonces, se propuso esta solución o este proyecto para poder solventar principalmente esa duda, que era realizar un programa de seguimiento y monitoreo del uso agrícola del suelo, y de cierta manera también tratar de reconstruir un poco la historia para poder entender y poder cuantificar la sequía en base a lo que había pasado durante los años anteriores. Otras preguntas que también surgieron en ese momento era cómo se distribuía espacialmente el efecto que tenía la sequía en ese entonces, o cualquier otro fenómeno climático, cuáles eran sus efectos, si no teníamos claro en realidad si es que el efecto se concentraba en algunas zonas del territorio o si era generalizado. Bueno, todo eso era análisis para la investigación. También otra duda que se tenía era la composición actual del territorio. Si bien existían los datos del catastro frutícola, no eran actuales en el año en que se generó el proyecto. Y también, como no son año tras año, siempre está la incertidumbre de cómo va siendo la dinámica de los cultivos temporada tras temporada. Y bueno, también otra pregunta que tuvimos cuando presentamos el proyecto era si íbamos a poder reconstruir hacia atrás la historia y, bueno, cuántos años hacia atrás podíamos reconstruir. Entonces, el proyecto lo presentamos con un propósito bastante general, que era implementar un programa de monitoreo de uso de suelo agrícola que contribuya al ordenamiento del territorio. Eso era lo principal. Y el objetivo entonces era desarrollar este programa de monitoreo de suelo agrícola con énfasis en las áreas de riego. Y obviamente para poder contribuir al ordenamiento territorial agrícola del gobierno regional. Entonces, este proyecto fue ejecutado el año 2016 y, bueno, desde ese año hasta la actualidad se ha ido actualizando los balances agrícolas, en algunos casos por estación del año, en otros casos de forma anual, pero esa información se ha ido generando año tras año y hemos podido ir viendo la dinámica en estos últimos años, bueno, con la pequeña recuperación del 2015 y lo que está pasando actualmente con la sequía, porque han pasado cosas curiosas de que algunas zonas que la sequía del 2014, bueno, de 2014 a 2015 fue bastante crítica en algunas zonas como Limarí, en otras zonas como Choapa no generó tanto efecto, pero hoy en día sí estamos viendo un decrecimiento en algunas zonas
de la provincia de Choapa que son bastante importantes. Entonces, gracias al seguimiento que ha tenido el proyecto, hemos podido ir generando nueva información y sacando nuevas conclusiones. Entonces, para poder desarrollar este proyecto, nos basamos en una herramienta que ya don Pablo la mencionó, que es la teledetección. Con la teledetección podemos, bueno, que la base del análisis de las imágenes de satélite. Con la teledetección propusimos que esta nos iba a contribuir a poder generar cartografías de uso del suelo y que iban a permitir generar la diferenciación de los cultivos de río y secano, ir determinando la evolución de la vegetación, la evolución también de los fenómenos climáticos, y ya hoy en día hemos incorporado la demanda también como uso de la teledetección asociada también al segmento de los cultivos, porque hoy en día estamos trabajando con demandas basadas también en coeficientes de cultivo, como lo hemos hecho, o sea, en índices de vegetación que derivan en coeficientes de cultivo, como lo hemos hecho también en las clasificaciones satelitales, pero gracias a las clasificaciones satelitales podemos eliminar algunos periodos del año en los cuales hay presente vegetación que no es de interés agrícola, como las malezas durante la temporada de invierno. Entonces, las proyecciones que se dieron inicialmente a esta idea era disminuir la incertidumbre al aportar valiosa decisión a los tomadores de decisiones, y ese objetivo ya, en realidad, este propósito ya se ha cumplido desde hace años. ¿Por qué propusimos hacer un análisis de teledetección? Bueno, porque, como lo había mencionado anteriormente, hay dos fuentes de información principales para poder obtener información de superficie agrícola en la región, bueno, en realidad en el país, que son el censo frutícola y los catastros frutícolas. Y ellos, bueno, presentan algunas deficiencias, como la frecuencia de realización. Uno se realiza cada 10 años, como el censo agropecuario, que, bueno, entre este año y el año pasado se ha estado realizando nuevamente, ya rompiendo los 10 años de periodicidad. El catastro frutícola, la verdad es que no, si bien es como cada 4 años, hay algunos casos que baja 3 años, que sube a 5 años, no hay mucha estabilidad en cuanto a la frecuencia de realización. También los métodos de realización son diferentes, difieren de ello, así también como el catastro vitivinícola, que lamentablemente difiere bastante entre lo que es el censo y también lo que es el catastro frutícola. Y la escala de los datos también difiere entre los diferentes tipos de estudios. En el caso del catastro frutícola podemos obtener datos espaciales, en el caso del censo solamente datos a nivel de distrito censal, y que lamentablemente no podemos llegar y asociarlo directamente a un predio para poder ir reconstruyendo la historia. Porque, bueno, al hacer las clasificaciones satelitales hemos hecho o generado una base de datos de los predios digitalizados, enfocándose en los cuarteles o en los caños de riego, para poder ir reconstruyendo la historia de cada uno de esos sectores y de esa manera poder ir analizando la historia. No lo estamos haciendo directamente sobre la imagen digital, que es el producto satelital, sino que lo estamos transformando a polígonos para poder hacerlo ya como se hace en realidad en la agricultura, que son cultivos homogéneos delimitados bueno, por el territorio. Así que de esa manera lo hemos ido desarrollando. Algunos de los hitos que generamos, bueno, uno fue la determinación de una metodología a utilizar que fue validada en la región de Coquimbo, en donde se realizaron en realidad campañas de terreno bastante densas y extensas en las 3 provincias de la región, en algunos casos en Limarí llegando a levantar el 90% de la superficie agrícola mediante una aplicación que se desarrolló para este fin, y es que prácticamente realizaron un censo. Se realizaron también la creación de las bases de datos espaciales, tanto de las clasificaciones satelitales como también de los polígonos o de los predios digitalizados. Se levantó una plataforma de consulta y acceso a la información, y también se realizó un programa de difusión y transferencia, como lo es en la mayoría de los proyectos FIC. Ahí hay algunas capturas de pantallas de lo que era la plataforma de información durante el desarrollo del proyecto. Esta debe ser resuelta. Estamos trabajando en una actualización de todas nuestras plataformas dentro de PROMRA
y también el desarrollo de plataformas en Quita y Anco. Por lo tanto, estamos adaptando la información que tenemos también con las licencias que contamos actualmente. Antiguamente la plataforma de visualización era mediante Carto, que un WebGIS open source. En este caso ya estamos contando con otras licencias ya de software más potentes, donde ahí tenemos ya los mapas digitales, los cuales ya una vez que tengamos lista la plataforma de visualización, los vamos a cargar en ella. Pero bueno, se desarrolló durante su tiempo, estuvo dispuesto para el público para su consulta, y la verdad es que cumplió su objetivo. En cuanto a cómo aplicamos la metodología, voy a hablarles un poco del trasfondo de cómo se genera todo esto. Nos planteamos algunas preguntas como cuál era el método más efectivo para poder hacer las clasificaciones satelitales, porque existen la verdad que muchos métodos. Estos métodos, la verdad que año tras año hemos ido afinándolo, en algunos casos lo hemos cambiado completamente cada vez que podamos desarrollar nuevas metodologías o que podamos acceder a nuevas metodologías, las vamos probando para disminuir la incertidumbre en la clasificación. Esto porque existe confusión. Entonces, una de las preguntas también era qué tanta confusión se produce entre los cultivos existentes. En muchos casos hay cultivos donde obviamente vamos a encontrar diferentes realidades de agricultores, donde hay algunos agricultores que van a llevar a cabo ese cultivo o el desarrollo de ese cultivo va a ser mucho más profesional. En otros casos no lo va a ser así, por lo tanto van a ser cultivos más heterogéneos, con quizá una respuesta de la vegetación disímil, quizá con menos vigor. Vamos a encontrar una realidad muy amplia dentro de los diferentes tipos de cultivo, y si es que nos fijamos en una especie, dentro de esa misma especie vamos a encontrar mucha variabilidad. Por lo tanto, para poder disminuir esa variabilidad, terminamos agrupando los diferentes tipos de cultivo en cinco, en realidad 4 grandes categorías, que son los cultivos frutales persistentes, los cultivos frutales caducos, los cultivos de ciclo corto, que son los cultivos anuales y hortalizas, y las praderas. Y también incorporamos otras clases como las zonas sin cultivo, para poder identificar aquellos predios que no se encuentran actualmente cultivados o que en el pasado no se encontraban actualmente cultivados. Y además, en algunos casos, como pasa acá en la región de Coquimbo, a medida que fueron bajando los niveles de los embalses, también se empezó a cultivar en áreas de inundación de los embalses. Por lo tanto, una vez que se volvió a cargar, por ejemplo, el embalse de Paloma, esas áreas desaparecieron. Por lo tanto, incorporamos una nueva categoría que era los cuerpos de agua, que ya eran zonas que dejaron de ser cultivables por inundación del embalse, donde en realidad no debiesen haber cultivado inicialmente en esa zona porque es ilegal. Pero igual están contabilizados dentro de los cultivos identificados. También, ¿cuál era el insumo más apropiado para este fin? Porque en realidad la imagen satelital está compuesta de diferentes canales que están representando diferentes rangos espectrales, y a su vez existe un sinnúmero de transformaciones que se le puede hacer a esta imagen satelital para poder resaltar algunas cosas que pueden estar un poco enmascaradas cuando se está analizando banda por banda o canal por canal. En este caso, ocupamos el índice más clásico, el índice de vegetación de diferencia normalizada, o también como se conoce normalmente el NDVI. Probamos también otros índices. La verdad es que no encontramos tantas diferencias entre los índices, y el más estable y también ampliamente difundido el NDVI. Por lo tanto, nos basamos en este indicador para poder hacer las clasificaciones. Y en cuanto a la periodicidad, la verdad es que para hacer una clasificación tranquilamente es fácil si es que se toma la temporada completa. Hemos también hecho hartas clasificaciones estacionales, donde hay en algunos casos una incertidumbre, especialmente en los cultivos caducos durante el invierno, para ver si es que durante primavera o verano el agricultor va a continuar con ese cultivo o no, lo cual es muy importante si estamos en una época de sequía donde hay varios campos que han dejado de ser cultivados.
Entonces, en cuanto a la periodicidad, a nivel de estación del año, funciona bastante bien, con salvedad a este comentario que le estoy indicando, pero ya para poder tener una clasificación definitiva a nivel de temporada es lo ideal. Entonces, como les mencionaba, el insumo que incorporamos para poder hacer las clasificaciones del NDVI, que este índice de vegetación indica la diferencia entre dos canales espectrales, que es el infrarrojo y el rojo, porque la vegetación tiene una respuesta bastante diferente al resto de las coberturas que podemos encontrar en la superficie de la Tierra, en el infrarrojo en comparación al rojo. Es decir, en el rojo tiene una respuesta muy baja, producto de los pigmentos que componen la hoja de los vegetales, y en el infrarrojo cercano se produce una reflectancia, es decir, refleja bastante la energía electromagnética, producto de la estructura de la misma hoja, el parénquima empalizada principalmente, y también a la presencia de nitrógeno, o en realidad de clorofila al interior de la hoja. Entonces, en base a estas características que tienen los vegetales, podemos utilizar este índice de vegetación, que lo que hace es tomar la diferencia normalizada entre el infrarrojo y el rojo y expresarlo en función a un número. Entonces, mientras más elevado o más cercano a 1 es este 1, o sea, este índice, hay una mayor presencia o un mayor vigor en la vegetación que se está identificando. Mientras más cercano a 0, por otro lado, hay una mayor superficie de suelo que se está involucrando en el píxel analizado de la imagen satelital, o simplemente es un vegetal que le falta vigor, que no tiene un desarrollo muy marcado, o cualquier otro problema que podríamos encontrar en un cultivo agrícola. Ya por otro lado, si los valores son negativos, eso se asocia principalmente al agua o a la nieve, que tienen ligeramente una mayor respuesta en el rojo en relación al infrarrojo cercano, y es por ello que el valor de aquella respuesta es negativo. Pero entre 0 y 1 manejamos nuestra información. La verdad es que los valores inferiores a 0 no nos interesan dentro de este análisis, más que la categorización de agua, pero eso se hace de forma bastante sencilla. Entonces, ¿por qué es importante conocer todas estas propiedades? Porque, bueno, el NDVI va a variar en función a la densidad de plantación. Mientras más plantas tengamos por unidad de superficie, probablemente vamos a obtener un mayor valor de NDVI, porque vamos a tener mayor dosel expuesto desde el satélite, desde la visión del satélite. También depende del estado fenológico, porque aquellas plantas que están en su primer estadio fenológico van a tener un valor de NDVI bastante bajo, porque recién están brotando o están volviendo el letargo en el caso de los frutales caducos. Por lo tanto, ahí los valores van a ser más bajos que en comparación a un desarrollo pleno, y también, obviamente, en procesos de senescencia, el valor del NDVI va a ir disminuyendo en el tiempo. También va a depender de las características del sensor del satélite, es porque mientras más grande sea o sea, mientras más grueso en realidad sea el sensor, y el píxel que está representando la imagen del satélite cubra más superficie en la Tierra, probablemente va a haber una mayor mezcla entre los diferentes tipos de cobertura. Vamos a tener, por ejemplo, una parte del cultivo, más el camino entre el cultivo y la parcela al lado, entre otras cosas. Por lo tanto, mientras más fino es el sensor del satélite, mientras mejore su resolución espacial, más definido vamos a tener las imágenes, o sea, los cultivos dentro de las imágenes. Y vamos a poder detectar también la heterogeneidad dentro de un cuartel de manera más simple en comparación a satélites con sensores más gruesos. También depende de la biomasa. A mayor biomasa va a haber una mayor cobertura del dosel en la fracción del suelo, por lo tanto va a ser un valor de NDVI mayor. También a la presencia de malezas que pueden contaminar nuestra imagen durante los periodos de lluvia, y principalmente a la temporalidad, porque el NDVI va a estar en función del tiempo y va a depender del cultivo y también de la fecha de plantación, cómo va a ir variando este NDVI. Entonces, ¿por qué? Porque en diferentes fechas vamos a encontrar diferentes expresiones de vegetación,
Y es por ello de que cuando vamos a realizar un análisis de estas características, lo que debemos apuntar es poder obtener la mayor cantidad de imágenes durante el año para poder capturar de mejor manera las diferencias de NDVI entre los cultivos. Bueno, acá en el ejemplo tengo una imagen de pan de azúcar bueno, cerca de Coquimbo, que es una zona que se caracteriza por tener muchos cultivos hortícolas, mucha papa, mucha lechuga, y vamos a encontrar eh, cultivos que, no sé, durante un mes están en su máxima expresión, al mes siguiente ya empiezan a disminuir su respuesta, como se podría ver en esta zona, otros que empiezan a aparecer, otros que completamente desaparecen, hay cultivos o frutales en este caso persistentes que se van a mantener durante todo el año. Entonces, a mayor cantidad de imágenes, mejor podemos identificar la respuesta a los diferentes cultivos y la clasificación va a ser mucho más fina. Entonces, bueno, como les mencionaba recién, el NDVI va a variar en función del tiempo, en función a los estadios fenológicos, también en función a las características de la propia planta. Por ejemplo, acá tenemos un mismo cuartel que primero fue cultivado con haba y que luego fue cultivado con melón, y los valores de NDVI y también la duración de estos procesos son diferentes, y obviamente porque son cultivos diferentes. Ahora, es muy difícil tomar esta curva directamente y asociar todas las curvas de la misma característica a el cultivo del lava, por ejemplo. Y es porque en realidad las hortalizas y los cultivos anuales tienen muchas similitudes entre sí, y es muy difícil poder identificar qué cultivo es, solamente utilizando en este caso el NDVI. Y es por ello que lo hemos agrupado dentro de una gran clase, que son los cultivos de ciclo corto, para no cometer el error de andar indicando de que es una especie que en realidad no lo es. Para el caso también de los cultivos frutales caducos, como les mencionaba recién, hay que tener mucho cuidado también con la presencia de maleza, que es justamente esta expresión de vegetación que se ve durante los meses invernales. Y también, de hecho, acá tengo dos cuarteles diferentes, dos sectores de riego en realidad dentro de un mismo cuartel, diferenciados, y la respuesta de la vegetación también va a ser diferente entre sí, y obviamente eso puede ser producto de algunos manejos agronómicos, del año de plantación, por ejemplo, entre otras cosas. Por lo tanto, inclusive siendo el mismo cultivo, estando en el mismo lugar, en el mismo cuartel, y solo siendo diferente el sector de riego, podemos encontrar diferencias de NDVI bastante notorias, como hasta de más 25% en los periodos de máximo desarrollo. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho ojo al trabajar con NDVI y no... Bueno, hay algunas curvas que son bastante características, como la vid de mesa. Esa se puede diferenciar fácilmente de otros caducos. El almendro generalmente presenta problemas en las clasificaciones por la baja respuesta que tiene al comienzo, cuando empieza la floración, ¿no? Que primero comienza la floración y después empieza a brotar, o sea, se empiezan a desarrollar las hojas. Por lo tanto, ahí hay algunas cosas, algunos detalles que hay que tener en consideración cuando se hacen las clasificaciones, pero eso ya es más general. Por otro lado, estuvimos probando bastantes metodologías, desde las clasificaciones supervisadas clásicas, hasta, al menos durante el desarrollo del proyecto, hasta el 2017, estuvimos utilizando bastante los árboles de clasificación, o sea, árboles de decisión como clasificador, que funcionan bastante bien. A medida que uno les va ingresando diferentes reglas, vamos llegando a diferentes ramas, y finalmente hay una clasificación booleana sobre una regla para llegar a una clase. Entonces ahí uno va ingresando los valores de NDVI de cada una de las fechas, colocando, bueno, si el valor de este es superior a este, qué pasa en lo siguiente. Nosotros en este caso llegamos a definir o a tratar de incorporar lo que veíamos visualmente como reglas de decisión. No solamente el valor de NDVI, sino que si veíamos que un frutal caduco, como lo vimos recién, tenía una curva que tenía un gran crecimiento después de la primavera, que después llegaba a un máximo desarrollo, se mantenía en una meseta X cantidad de meses, después decrecía, tratar de ese comportamiento tal cual lo estoy describiendo, transformarlo a una función matemática y poder incorporarlo dentro de las reglas del árbol de decisión. Entonces ahí trabajamos
bastante con regresiones entre ciertas fechas, incorporando también los residuales dentro de la clasificación y hay una serie de otros productos para poder llegar a generar un árbol de decisión. La verdad es que funciona bastante bien un árbol de decisión como clasificador. Hay algunos problemas, obviamente, de cultivos que tienen un desarrollo menor, especialmente los frutales, que se tienden a clasificar como cultivos de ciclo corto, o problemas en persistentes que se tienden a confundir con praderas, o praderas naturalizadas que se tienden a confundir con persistentes. Hay algunas cosas que generan confusión y que nos motivó a buscar una metodología un poco menos sistematizada como la que tenemos acá, que nos permita reproducir el mismo esquema de clasificación de manera sencilla en diferentes zonas de la región, y que ya lo hemos probado para otras regiones y funciona bastante bien, y que son las redes neuronales artificiales, y que es el modelo que se ve a la derecha, donde ahí lo que hacemos es obtener una respuesta característica por mes para cada para cada uno de los meses del año en la temporada. Generalmente partimos las clasificaciones en mayo y terminamos en abril, porque de esa manera podemos obtener una buena respuesta de los frutales caducos. E incorporamos un 13º elemento de entrada, que son los residuales dentro de un proceso de regresión Provenza-Klein, para poder obtener de cierta manera un discriminador entre praderas y frutales persistentes, que ambos generalmente tienen respuestas fuertes de NDVI durante toda la temporada. Entonces, este tipo de clasificador, en el contexto que tenemos en esta presentación, lo incorporamos dentro de una zona de la región de Valparaíso, que es el sector de los Andes, donde hicimos clasificaciones de 2 temporadas, 2019-2020, 2020-2021. Entonces, dentro del proceso, bueno, acá en el lado izquierdo de la pantalla pueden ver una imagen de NDVI de una ficha en particular, que es de comienzo de enero del año 2021. Acá pueden ver una curva de NDVI de un frutal caduco identificado. Esta es una curva característica de un frutal caduco. Como les mencionaba recién, que tiene un fuerte crecimiento en primavera, se mantiene durante el máximo desarrollo de una meseta que empieza a crecer, y finalmente ya cuando empieza a botar la hoja hay una disminución en la respuesta. Entonces, generamos los productos para poder hacer esta clasificación en esta zona, y nos concentramos en la parte sur de este sector para poder hacer la digitalización, que es un proceso que la verdad es que cuesta bastante en términos de tiempo, porque hay que ir digitalizando los polígonos manualmente. Hemos probado técnicas de OBIAP, que son Object Based Image Analysis, que es basado en el objeto en la cual se producen segmentaciones de los predios, pero el nivel de pixel que estamos trabajando, que son imágenes Sentinel de 10 por 10 de resolución espacial, la verdad es que anda mucho mejor si es que se desarrolla a mano y que después se hace el análisis posterior, más que hacerlo directamente con la misma imagen, con alguna técnica de segmentación automática, especialmente cuando tenemos muchos campos cercanos y no hay mucha discriminación en la imagen producto a la resolución espacial. Entonces, para ello obtuvimos 2 productos, uno de la temporada 2019-2020 y otro para la temporada 2020-2021. Ahí aparecen las clases, principalmente una zona donde hay muchos frutales caducos, hay pocos persistentes. De hecho, la zona persistente en esta área están en la parte norte. Ahí encontré algunos medios para poder entrenar el modelo. También un desarrollo de praderas y de cultivos de ciclo corto importante. Ahí está la presentación de los resultados de este análisis, pero bueno, al final quedamos con este análisis, y la pregunta después, inicialmente quedamos con este análisis y la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos generar productos que nos permitan comprender de mejor manera lo que dicen los números de la derecha y lo que dicen los números de la izquierda? Es decir, por un lado tenemos que para la temporada 2019-2020 hubo 4.800 hectáreas de caduco, y en el lado derecho aparece el número de 4.600. ¿Cómo cambió eso? Y para ello, bueno, nos propusimos otras preguntas, como
cómo había sido el dinamismo en la agricultura, en las zonas de análisis, para poder comprender cómo había sido la dinámica histórica, dónde ha aumentado o disminuido la superficie cultivada, porque recién veíamos el número de que en algunos casos había disminuido, como por ejemplo los caducos, en el caso de los ciclos cortos aumentó considerablemente. Entonces, para poder identificar las zonas en las cuales ha aumentado o disminuido la agricultura, debíamos buscar una manera que la pudiésemos representar gráficamente de forma fácil, porque si lo analizamos polígono por polígono, obviamente vamos a llegar al resultado y vamos a saber específicamente por coordenadas en qué lugares sucedió eso, pero bueno, para analizarlo de forma general tenemos que buscar algunas formas de visualización que nos permitiera poder obtener conclusiones al respecto. Y también empezaron a aparecer otras preguntas, especialmente durante la época de sequía, si es que esta dinámica de la superficie agrícola iba a depender por fuerte de almacenamiento, especialmente porque, bueno, la cuenca del río Limarí está compuesta por varias juntas de vigilancia, también por una gran cantidad de asociaciones de canalistas. Algunas tienen derecho directamente sobre los embalses que están construidos, otras tienen derecho directamente sobre los ríos. Por lo tanto, ahí el tema de la asignación del agua genera diferencias, y tratamos también de entender cómo se generan estas diferencias, por qué se producen estas diferencias de superficie, y dónde son atribuibles o dónde está la mayor afectación de superficie en función a este tipo de análisis. Bueno, lo más básico que fuimos generando era obviamente imágenes animadas, donde bueno, podemos ir viendo. Estas son la evolución desde desde la temporada 2000, 2001 a la temporada, si no me equivoco, 2016, 2017, de toda la región de Coquimbo. Pueden ver ahí cómo han ido surgiendo algunos cultivos bastante importantes en términos de superficie, como son los olivos en la zona costera, también la aparición de los cultivos persistentes sobre el embalse Puclaro, principalmente cítricos, también de palto, que ha habido un auge durante las últimas décadas. Por lo tanto, hemos llegado ya a obtener hasta la fecha 20 años de datos. Por lo tanto, es bastante importante la cantidad de información que hemos podido generar en función al análisis de la clasificación de imágenes satelitales. Bueno, lo mismo para la zona de Limarí. La zona de Limarí, dan cuenta aquí en la parte superior, empezamos, bueno, parece que está un poquito rápido el GIF animado, no sé si la actualización de Zoom lo permitirá ver, pero más adelante vamos a ver un acercamiento a esta zona. Ocurrió que la mayor afectación de la sequía durante esos años, haciendo alusión a la mega sequía, se produjeron principalmente en la zona de Chañaral Alto y también en la zona de Cerrillos de Tamaya, que es una zona más costera. Y ahí hubo una gran afectación de la superficie en comparación a otras zonas de la cuenca, donde de hecho en las partes más elevadas de la cuenca incluso hubo un aumento de la superficie. Y eso nos empezamos a preguntar, bueno, cuál era el origen de este problema, de por qué iba disminuyendo la superficie en algunas zonas específicas y no a nivel general. Y bueno, en el caso de Choapa, bueno, es la zona más pequeña, o la superficie más pequeña a nivel regional, donde ha habido, bueno, hasta al menos el 2015 hubo un aumento bastante considerable en la superficie, especialmente con la aparición de los cultivos frutales persistentes, principalmente el palto, hoy en día también cítricos. También ha habido un gran desarrollo de nogales durante estos últimos años, y eso ha aumentado la superficie considerablemente hasta por lo menos el año 2015, y ya de ahí empezaron a aparecer los efectos de la sequía en esta zona. Entonces, con lo que le mencionaba recién, en la zona Limarí nos dimos cuenta que la superficie o los lugares que eran más afectados, o que hubo una reducción más significativa de la superficie, eran justo zonas que se ubicaban bajo cota de embalse.
Y de hecho, las principales organizaciones de usuarios de agua que sufrieron estas afectaciones son las asociaciones de canalistas, y es producto de que la dotación de ellos depende de lo que está embalsado directamente en los embalses, a diferencia de las juntas de vigilancia que, que están repartiéndose en realidad el agua que está fluyendo por los ríos. Por lo tanto, de hecho, las zonas más importantes agrícolamente en el Valle Limarí justamente son regadas por asociaciones de canalistas. Y esas son las que sufrieron mayor afectación en algunos casos, hasta un 60%, como es la zona de Cerrillos de Tamellas que les mencionaba inicialmente. Acá ya tenemos un análisis directamente sobre la área de riego de una organización en particular, que rega desde el embalse Recoleta hasta a la zona costera, donde aquí tenemos límite con la ruta 5, en la meseta del norte del Valle del Marí. Entonces, podemos ver que zonas que inicialmente eran cultivadas principalmente con cultivos de ciclo corto, zonas hortaliceras famosas por los morrones o por los pimentones, también zonas alcachoferas, fueron disminuyendo drásticamente su superficie a medida que fue aumentando o incrementándose el efecto de la sequía, o disminuyendo, por otro lado, la dotación que tenían estas organizaciones. Y que al final terminaron principalmente regándose solo los cultivos frutales, que son cultivos que requieren agua durante todo el año, y el resto de la superficie prácticamente desapareció durante esos años, y que, bueno, afortunadamente este último año ha habido un resurgimiento. Esto, si lo analizamos con las dotaciones, nos damos cuenta que a medida que disminuyeron las dotaciones producto de la sequía, rápidamente también fue disminuyendo la superficie en cada una de las principales zonas de riego que están aquí representadas en diferentes colores, que son las que aparecen ahí, como Río Hurtado bajo Recoleta, la zona de Talgüén, de Villalón y de Villalón Ingenio, que es justamente la zona más costera. Y bueno, después de la recuperación del año 2015 y de las lluvias que cayeron durante agosto y septiembre de ese año, hubo después un resurgimiento de la superficie en esta zona, y eso también lo pudimos visualizar aquí, en este caso no identificando los cultivos, sino que identificando aquellas zonas que fueron cultivadas durante cada una de las temporadas, y donde podemos apreciar de forma más certera el efecto que tuvo la sequía justamente en esta zona. Se dan cuenta, ahí hay muy pocos cultivos en comparación a las primeras temporadas, como la temporada 2000, 2001, 2003, 2004, que son aquellas. Otra forma también de poder representar la dinámica que ha tenido el suelo o los cultivos agrícolas en cada una de estas zonas son los diagramas aluviales, que nos han permitido ver cuáles han sido las reconversiones del suelo en ese lugar. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico de una zona en específico en Choapa, donde, bueno, acá hicimos clasificaciones incluso más antiguas, hasta el año 1990, tenemos 30 años de datos. Lamentablemente, del 2000, o sea, de 1990 al 2000, es muy difícil realizar las clasificaciones por la cantidad de insumos que están disponibles, porque hay un vacío bastante grande de imágenes de satélite en algunas temporadas, pero igual lo logramos realizar. Y se dan cuenta, justo como les comentaba, en la zona de Choapa ha habido un crecimiento importante de los cultivos agrícolas durante los últimos años. Y podemos ir viendo aquellas zonas que durante una temporada no tenían cultivo, y que luego fueron ya sea cultivados por praderas, por cultivos de ciclo corto, fueron desarrollándose cultivos de caduco, y así sucesivamente. También tenemos aquí la aparición fuerte de los cultivos persistentes, frutales persistentes, y también tenemos el declive principalmente de los cultivos frutales persistentes durante los últimos años, obviamente por no tener agua para poder sostener este desarrollo. Entonces, de esta manera también hemos podido poder presentar de una manera práctica los análisis que se han desarrollado en cada una de estas zonas. Acá tenemos un ejemplo bastante básico. Bueno, y con esto finalizo de lo que hemos realizado para este ejemplo práctico de la zona de los Andes.
donde podemos ver que que la mayoría en realidad de los cultivos se han mantenido estables entre una temporada a otra. Hay una disminución de algunos cultivos de caduco entre una temporada y otra, y también un aumento en cultivos de ciclo corto durante este último año. Así que eso es como, en resumen, una explotación de las diferentes bases de datos que se han generado a partir de las clasificaciones satelitales en la región de Coquimbo, bueno, con un efecto práctico en la región de Valparaíso, en específico en la zona de los Andes, y también todo esto, bueno, que no es parte de Teomus, pero que también lo estamos realizando, ya después del cálculo de demanda, a partir también de los valores de índice de vegetación con las imágenes de satélite, y eso ligado justamente a los levantamientos que se han hecho de las redes hídricas, al menos en la región de Coquimbo, donde hemos concentrado nuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero agrónomo Aldo Tapia por su presentación. Para seguir con la jornada, a continuación damos paso a dar respuesta a todas las preguntas que nuestros asistentes realizaron a los expositores a través del chat. Voy a partir leyendo en orden. La primera pregunta va dirigida al director Pablo Álvarez y dice: ¿el pronóstico estimado ha sido comparado con el pronóstico realizado por la Dirección General de Aguas? Sí, me parece que Ernesto Vélez hizo la consulta. Yo le respondí por el chat, pero les cuento, sí lo hemos evaluado. Hay un poco mayor, hay mayor nivel de asertividad del modelo que hemos desarrollado, pero también, sobre todo, en algunos momentos. O sea, el modelo funciona bastante bien, el que hemos calibrado, particularmente para condiciones secas. Entonces, no sé si se dieron cuenta en los órdenes de magnitud, pero el modelo calibra bastante bien para caudales que son hasta menores a 200 litros por segundo, menores a 100 litros partido por segundo. O sea, en el fondo, de verdad, comete errores súper pequeñitos. Y ahí tenemos un buen desempeño del modelo para esa condición, ¿eh? Para las condiciones de bajos caudales. Y el modelo de la DGA, por lo menos en esta temporada, lo que yo estuve viendo, funciona relativamente bien, pero tiene algunos niveles de sobreestimación en algunos meses, ¿eh? Particularmente en el periodo más nival, ¿eh? En el periodo de primavera-verano hay un pic que aparece que a nuestro juicio no va a ocurrir. Y lo otro es el momento en el que se entregan los datos. Yo creo que es súper relevante porque en el fondo nosotros entregamos nuestros resultados y los vamos monitoreando todo el tiempo a partir de mayo y durante todo el periodo de invierno. Entonces, acompañamos todo el proceso a las organizaciones. Entonces, siempre estamos mostrando los nuevos resultados. Si llovió, qué sé yo, 5 días después, una semana después o 10 días después, presentamos los resultados. Entonces, en el fondo se va siguiendo el proceso de las precipitaciones y el efecto sobre la escorrentía, tanto presente como futura. Eso también me parece importante. O sea, tiene una mayor asertividad y también son más anticipados, se van entregando mes a mes. Eso. Gracias, Camila. Está sin micrófono, Camila. Ahora sí. Darle las gracias por su respuesta y bueno, la siguiente pregunta también está dirigida para usted y dice: ¿se realiza monitoreo en el río para estimar los valores de infiltración y recuperación? ¿Cuál es el efecto de los pozos sobre el río? Depende del lugar, ¿eh? En el caso particular, nosotros como consorcio no hacemos el monitoreo de los caudales en los ríos, excepto en el Elqui, que tenemos algunas estaciones. Pero en el resto son los monitoreos habituales de la DGA, con cosas súper útiles porque la DGA tiene datos de series largas, ¿eh? Y eso ayuda muchísimo. Y lo otro es que ahora la región también cuenta en la mayoría de las cuencas con modelos acoplados with ModFlow, en los cuales efectivamente se ve la relación entre las aguas superficiales y subterráneas. Eso aparece dentro del modelo. Siempre perfectible,
pero ya hay un modelo que vincula. Y de todas maneras, en los modelos que tenemos nosotros, que son WIP, en los que tenemos aguas subterráneas de manera simplificada, también hay un vínculo entre la recarga de los acuíferos, ¿cierto?, y en los escurrimientos en el río, así como en los distintos canales. Así que no los medimos nosotros, no los monitoreamos nosotros, pero en el fondo los modelos se calibran también en función de los niveles de los acuíferos y también en función de los niveles de caudal en los ríos. Muchas gracias nuevamente. Y la tercera pregunta también va dirigida para usted y dice, ¿qué modelo permite dar sostenibilidad a esta herramienta, es decir, financiar su operación en el largo plazo? Yo creo que el que está relacionado con instituciones que tienen que permanecer. Ese es a mi juicio. Y en el fondo, para este es un baile de a lo menos 2. En el caso nuestro hemos decidido aliarnos con 2 instituciones más, entonces este es un baile desde las personas que lo necesitan para su vida cotidiana y de las instituciones que investigan porque necesitamos producir ciencia también y conocimiento y formación. Entonces, desde mi punto de vista, lo que nosotros produjimos a través, por ejemplo, del proyecto PROMUS que contaba Aldo, o el proyecto PROCU que hicimos para el pronóstico de caudales y que sigue funcionando, esos proyectos no tienen presupuesto como tal. Y nosotros nos comprometimos cuando financiamos esos proyectos a mantenerlos dentro de nuestras plataformas. Y es por eso que una parte de lo que Aldo, por ejemplo, tuvo que resolver y que ha seguido en el fondo trabajando todo el tiempo encima, es reducir en el fondo tiempos de cómputo, reducir almacenamiento, reducir tiempo directo de trabajo de él, a pesar de que lo hace todo el tiempo. Lo mismo con el modelamiento para los caudales. Entonces las herramientas deben hacer factible que después, esfuerzo mucho más chiquitito, se mantengan. Es parte hoy día de nuestro trabajo como universidad, como centro tecnológico, como laboratorio, tanto así como la red meteorológica de SEASA-MET, que es un costo fijo. Eso se paga con recursos base que el gobierno regional, en el caso de la región de Coquimbo, financia a SEASA. Una parte de la operación de sus investigadores se financia también con proyectos. En el caso nuestro, lo financiamos con el consorcio, más aportes privados, que son muy importantes, más el aporte de las instituciones. Así que me parece que funciona. Yo no tengo... No quiero decir con esto que me guste el modelo, pero aprendimos a trabajar con él y funciona. Eso. Muchas gracias. No hay más preguntas anotadas durante la presentación, pero no sé si alguno de los asistentes tendrá alguna u otra consulta, comentario para poder realizar. Arlene, me avisa si alguien está con la manito arriba porque estoy sin retorno, por favor. No, Camila, al parecer no hay más preguntas ni comentarios. Agradecemos ¿Hay entonces alguien levantó, justo levantó la mano, don Kurt? Don Kurt. Hola, sí, muchas gracias por esta oportunidad. No solamente quería felicitar por el interesante aporte y también creo que hay oportunidades de colaboración con nuestra región, así que esperamos que esto sea un inicio, ¿cierto?, para buscar estas oportunidades para mejorar nuestra gestión hídrica. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Kurt. ¿Alguien más? Sí, Cami, Ernesto Vélez está levantando la mano. Don Ernesto. Hola, ¿se me escuchan? Sí, perfecto. Oye, nada, primero agradecerles la presentación y sobre todo destacar el vínculo de la academia con las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Eso
eso que se ha hecho en la cuarta región, ojalá también aquí en la quinta o en otros sitios se pueda generar, ¿no? Porque al final es algo constante, es una asesoría constante y la verdad es que para nosotros las organizaciones de usuarios de agua yo creo que es un modelo de colaboración súper válido y súper potente. Así que mi enhorabuena, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Acaba de surgir otra pregunta en el chat para ir cerrando ya y dice, ¿cómo ha sido la interacción con los actores de las organizaciones de usuarios de agua con el uso del modelo de pronóstico de caudales? Hace unos años se intentó hacer algo así también usando el WIP y Excel, pero faltó profundizar el trabajo. Sí, recuerdo. Hola David, gracias por la pregunta y gracias por acompañarnos también. David Poblete hoy día es académico en la Universidad de Valparaíso y en ese entonces, hace como unos 6 años atrás, será, o 7, David era parte del grupo de investigación del Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica. Y ellos trajeron el WIP al Limarí primero. Llegaron con un modelo, Sebastián Vicuña y el equipo de la Católica, con un modelo WIP enorme, gigantesco para el Limarí, sumamente interesante, y nosotros aprendimos a utilizarlo y posteriormente empezamos a desarrollar otras cosas, otras potencialidades que tenía el modelo. Y una de las cosas que se hizo en ese entonces, que fue muy interesante, fue establecer escenarios hasta la distribución de agua, que es lo que menciona David en su consulta. Se enlazó WIP con una programación que hizo también el mismo David en Excel para poder relacionar, para poder generar una especie de interfase en la que se pudieran poner los datos de los escenarios y saliera una respuesta producto de la modelación. Y en mi opinión eso funcionó, pero como menciona David en su pregunta, lo que yo creo que faltó y que también menciona recién Kurt y Ernesto, es que es el seguimiento. Al final esto tiene un valor tremendo porque es increíble cómo las organizaciones de usuarios se empiezan a habituar al lenguaje. Después ya manejan en DBI y te dicen, bueno, ¿y no habrá otro índice mejor? O qué sé yo, te hacen propuestas tecnológicas y hacen preguntas que son muy difíciles de responder porque son muy concretas, muy prácticas, y a nosotros en la investigación en general nos falta mucho el poder llegar al tamaño del problema que resuelve, que de verdad es una solución a la escala de la persona o de la organización. Y me parece que eso lo va haciendo el acompañamiento. O sea, es por eso que nosotros no nos sentimos capaces, por lo menos en este momento, de generar, qué sé yo, un costo asociado a esta cosa, no, porque en el fondo todavía hay una etapa de aprendizaje muy importante. Nosotros hacemos el pronóstico, hacemos en el fondo estos escenarios, y en realidad de vuelta lo que recibimos son un montón de aprendizajes también. Hay preguntas que son muy difíciles de responder. Voy a plantear solamente una y que es lo que hoy día nos tiene, como nos motiva un poquitito. Es que hay valores de quiebre. O sea, por ejemplo, cuando la dotación o la distribución de agua, inventemos, es 21,5 puntos de desmarque, entonces deciden tirar la casa por la ventana. Vaciemos todo. No importa. Entonces hay esa pregunta que es brutal y es una sola, es muy difícil de responder. Y por ejemplo, para nosotros eso es una motivación, porque significa en el fondo que vamos a buscar los recursos para poder responderla, qué sé yo, y vamos a seguir avanzando en nuestra investigación para poder meter los efectos de ese tipo de decisiones dentro de los modelos, ¿eh? Y en el fondo darle validez. Esto es muy interesante porque en el fondo las decisiones son a distintas escalas. A lo mejor el 20% de desmarque o el 21% de desmarque para una organización toma un tipo de decisión y decide vaciar los embalses y tomar toda el agua del río, qué sé yo, y el próximo año veré. O
la pregunta es si el regante individual va a tomar la misma decisión. ¿Cómo lo hace? ¿Ah? ¿Cómo se configura ese orden de magnitud? Nosotros tenemos rangos, ya sabemos más o menos. Bueno, todo eso alimenta finalmente los modelos, porque por ejemplo la regla de operación del ELKI tiene magnitudes adentro y rangos que provienen de haber ido a terreno, de haber hecho entrevistas, de haber conversado con los presidentes de cada canal, con haber hecho una tabla de datos y en función de eso haber propuesto los rangos para el modelo. No es una cuestión que se nos haya ocurrido así nomás. Me parece que eso hace la diferencia y es muy importante, ¿eh? Y si hubiese que hacerlo en Huasco o hubiese que hacerlo en el Aconcagua, en mi opinión, hay que partir así, ¿eh? Preguntando, de todas maneras. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias, don Pablo, por su respuesta. Me avisan que también don Carlos Araya está pidiendo la palabra. Don Carlos. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Pablo, de contarte, porque es bien interesante. Nosotros en el Huasco ya hace algunos años trabajamos con una bodega virtual, cada comunidad de agua en el embalse Santa Juana y lo que tú tienes en las lagunas. Esa bodega la administra la comunidad. Y el desmarque o lo que te corresponde del río es lo que reparte la Junta. Tú lo puedes guardar o lo puedes utilizar en la temporada y puedes guardar de lo que te corresponde de un año a otro. Así hemos hecho que los canales sean más eficientes, porque antiguamente lo que hacían era que se terminaba la temporada y era revuelta de olla y para todos por igual de nuevo. Entonces, internamente en el canal, tú sabes los cultivos, lo que son de invierno, lo que son de verano, en frutal específicamente, tú tienes una vida del canal y tienes un caudal mínimo que necesitas tener en el canal para poder transportar el agua, pero también los usuarios tienen un porcentaje de agua para utilizarla en su temporada de riego en los PIC, que es como el 25%. Y lo otro lo vamos guardando básicamente lo que nos pagan, los que tienen las cuotas atrasadas, ese turno ya se perdió y se va juntando en el embalse de un año para otro más los descuentos que nos hace la Junta. Y así hemos logrado poder ser eficaz y eficiente en el uso del agua. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este año en el Marañón? Es que ya sabiendo cuánta hectárea, más o menos qué tipo de cultivo teníamos, cuánto los demoramos en el recorrido del canal, cuánto infiltramos, nos pusimos una meta. Y también dependiendo de las pérdidas del canal, es los volúmenes de agua que nosotros vamos transportando, son 32 kilómetros. Al final, y a medida que, como tenemos normalmente, uno empieza a revestir desde la cabecera hacia el final, se van achicando y los volúmenes de agua de entrega para poder equiparar las acciones. Y eso nos ha dado bastante buen resultado. Pero nosotros modelando el caudal que necesitamos usar en la temporada e ir guardando de un año a otro. Entonces, hoy día la Junta me dice, oye, si vienen 500 en el río, para mí, para el Canal Marañón, y yo necesito 400, guardo 100. Si necesito 500 y en el río vienen 300, le saco en el embalse 200 y lo acompaño. Y ahí hemos estado jugando y hay otros canales que ya empezaron a sumarse a esa misma figura de poder manejar cada organización, si bien es cierto, la SUPRE y la Junta de Vigilancia, tu bodega virtual que nos corresponde en el embalse. Nosotros normalmente son como 19 millones de metros cúbicos años de capacidad de embalse. Y eso lo manejamos. La comunidad, el Marañón, el canal Marañón. Cada comunidad maneja su embalse, su bodega virtual. Inclusive hoy día las partes altas tienen capacidad de agua eventual en el embalse, pero no lo pueden usar. Entonces, como están las lagunas, empezamos a hacer un modelo de swap, que ya lo probamos el año pasado, fue tirar de la laguna que le corresponde al tercer tramo y cambiarla por la capacidad de embalse eventual que tienen en el Santa Juana.
y dio buen resultado. Y este año igual vamos a trabajar para dejar el tránsito, con esos 13 millones, y esos 13 millones pasar en swap nomás, en un convenio, poder sacarlo desde el embalse y no tirarlo a 80 kilómetros de agua arriba, que posiblemente se va a infiltrar y no te va a llegar mucho, pero sí le sirve al tránsito por estar mucho más cerca. Eso es un poco lo que estamos haciendo ya hace algunos años en el Huasco. Gracias por contarnos la experiencia también, Carlos. Este es un caso súper interesante, perdona Camila, un minuto. En el caso particular del Huasco, es como si existieran cuentas corrientes de cada una de las comunidades de agua. Y por lo tanto cada uno gestiona, y cada una debiera tener su propio plan de gestión, ¿ah? De la temporada, de lo que va a ser a futuro, etc. Y también entiendo que genera beneficios por sobre cortina de embalse, o sea, hacia arriba, ¿no? Y también adentro puede haber permutaciones. En el fondo, aquel que tiene colmatada su bodega puede, entre comillas, ese desborde de bodega pasarlo a otro espacio de otra comunidad de agua, en el fondo. Ya no es del embalse, sino que es de una comunidad a otra, etc. Es muy interesante, ¿eh? Ese modelo, tenemos una problemática, pero es por un tema de Estado, ¿eh? de cómo se otorgan los eventuales y los permanentes continuos, pero ya encontramos una solución. Estamos rápidamente tratando de perfeccionar todos los derechos del Huasco, que nos falta la palabra consultivo, en algunos antiguos, que ahí no sé por qué la DGA se equivocó en los años 80, tenemos los 90, ya tenemos todo el análisis, y con eso vamos a hacer extracciones dinámicas, alternativas en realidad se llaman, en el código de agua, se usa mucho en agua subterránea. Entonces yo sigo teniendo en el canal original, subiendo en el Marañón, todas mis acciones, en el embalse tengo lo eventual, pero con este ejercicio del derecho alternativo, yo puedo funcionar con el embalse permanente continuo y eventuales, o en el canal permanente continuo en el, embalse, en el canal, o puedo hacer también el cambio a otro canal para hacer mercados de agua, para poder mover completo el territorio, suponiendo el tramo 3, que es el más grande. Dentro del embalse ya la DGA preguntó, ¿se pueden acumular en bodegas de otros canales? Ya nos dijo que sí. No hay problema porque el derecho está ejercido ahí. Tenemos el problema de cómo tú sales, porque si es cierto, la eventual es el fiel reflejo del permanente y continuo, y está sin ningún problema para ser ejercido en la bocatoma del permanente continuo. Pero cuando tú empiezas a mover permanente continuo, embalsarlo o moverlo a otro canal, ahí hay que hacer un cambio de ejercicio del derecho. Ahí es un poco lo que estamos hoy día terminando de poder concretar para que este modelo dinámico en la cuenca funcione. Gracias, Carlos. Adelante, Camila. Gracias, don Carlos, por compartir su experiencia con todos los presentes. No habiendo más dudas, agradecemos la participación en este seminario temático y los dejamos más que invitados a ser parte de las futuras actividades del consorcio, las cuales serán informadas a través de nuestras diversas plataformas para que puedan sumarse. Y antes de finalizar, también en sus pantallas ahora se desplegará una encuesta de satisfacción que los y las invitamos a poder contestar. Es muy breve y no les quitará más de un minuto. Arlene, ¿tú me avisas cuando estemos ok con las encuestas? Sí, unos segundos más, por favor, Cami. Están llegando las respuestas. Asimismo, aprovecho de invitarlos a formalizar su participación dentro del Comité Ampliado del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, el que tiene por objetivo disponer de una instancia de participación activa entre los actores vinculados a los recursos hídricos en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, para dar a conocer problemáticas, acercar soluciones y generar vinculación
con el fin de aportar también a la implementación de nuevas fuentes hídricas y eficiencia en su uso. Estamos listos con la encuesta, Camila, gracias. Perfecto, muchas gracias. Finalmente, también los dejamos más que invitados a seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde podrán mantenerse informados día a día de las actividades que son levantadas por el consorcio, y también mencionarles que en nuestro canal de YouTube estará disponible el registro de este seminario. ¿Algo que agregar, don Pablo, antes de ya despedirnos? Solo las gracias, un abrazo a todos y a cuidarse la salud. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una muy buena tarde.